Mira, fue una historia muy hermosa y creo que es importante que se sepa, porque él, al estar dando sus charlas en el santuario de Willesden en Londres, había una señora encantadora colombiana, una dulzura de señora, que llegaba a verle y a escucharle, y entonces ella iba al santuario y escuchaba las charlas de John Rick. Y lo que sucedió fue que cada vez que ella iba, se acercaba a él y le decía: es que hablas tan lindo, debería de escucharte la gente de mi país. Y le dice: ¿cuál es tu país? Colombia, ven a Colombia. Y le dice: ¿Colombia, Sudamérica? Sí, ese. Y le dice: lo voy a poner en oración. Y así le dio largas. El primer año, muy atenta, le decía: por favor, ven. Segundo año le decía: lo voy a poner en oración. Tercer año: ándale, por favor, ven. Ella se comenzó a ser amiga de su esposa y de él, y se iban a cenar y platicaban y demás, y ella quería convencerle de que por favor fuera a Colombia y fuera a dar charlas a Colombia. Pero él le decía: ¿qué quieres que yo vaya a hacer allá? O sea, hay mucha gente que puede hablar de los Sagrados Corazones, de la Apostolado de San José, de la Cofradía de Nuestra Señora. O sea, ustedes son un pueblo muy, muy mariano y un pueblo muy católico. Y ella le decía: tú ven, ven. Entonces, a la cuarta ocasión, al cuarto año que ella fue a Londres, y le llegó con 2 boletos de avión y le dijo: ahora sí no te estoy preguntando, ahora vienes, ¿por qué vienes? Y te traigo 2 boletos para que no haya pretexto de que no puedo dejar a mi esposita. Vienes con tu esposita y vienes a hablar a Colombia. Y él, pues no tuvo otro remedio, obviamente fue a ver a su esposa y le dijo: oye, mi amor, esto pasa. Y le dice: y como tú eres mi esposa, pues mira, si nos va a pasar algo, que nos pase juntos, pero tú vienes conmigo, ¿no? Y sí, se fue con su esposa. Pero antes de irse, fíjate que sucedió algo muy especial. Él, en oración, le pedía a nuestro Señor que le dijera qué era lo que quería. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, si ya ha sido tanta insistencia y ya me traen estos boletos, ¿qué quieres que yo haga yendo a Colombia? ¿De qué hablo? ¿De San José? ¿De los Sagrados Corazones? ¿De qué quieres que hable? Del catecismo en la Iglesia Católica, o sea, todo lo que él había estado haciendo durante años, ¿no? Y dice que en el corazón escuchó una voz clarísima que le decía: ve a ver al presidente. Entonces empezó a orar y volvió a preguntar: Señor mío, ¿me estás diciendo que vaya a ver al presidente de Colombia? Y de nuevo le volvió a preguntar, y de nuevo le volvió a preguntar. A la tercera, lo único que él escuchó en el corazón fue: ve. En ese momento le habla a esta dulce señora que lo había invitado y le dice: mira, perdóname, no vayas a pensar que estoy loco, pero en oración recibí esto, que tengo que ver al presidente. Y ella le dice: ¿y tú crees que yo tan fácilmente voy a poder tocar el timbre y decir: oiga, fíjese que hay un señor de Londres que quiere hablar con usted? O hablarle por teléfono y decirle: presidente Uribe, fíjese que hay un personaje de Londres que quiere venir a hablar con usted. Lo veo en chino. Sin embargo, déjame ver qué puedo hacer. Y efectivamente, cuando Dios dice: esto quiero, esta mujer se movió, buscó la manera, contactó al presidente Uribe, que era el que estaba en esa época, y le dijo: hay un personaje, su nombre es fulano de tal, viene a dar unas charlas aquí a Colombia y él desea hablar con usted porque tiene algo importante que decirle. El presidente le dijo: dígale que lo estaré esperando. Lo invitó a reunirse con él, pero antes de llegar a verle, lo llevaron a un santuario del Cristo Caído, es el santuario de Monserrate. Y en este santuario él me decía que lo que hizo fue poner sus manos en el vidrio y entrar en oración para preguntarle a Jesús: ¿qué quieres que le diga al presidente? Porque no tengo ni idea. En ese momento dice que él recibió un golpe de dolor terrible, como un sentimiento de abandono, de pesar, de tristeza tan grande que no podía caber en su cuerpo. Dice que en el momento en que sintió eso, John era un hombre que medía 1,90 y algo,
fuertísimo. Y era un hombre fuerte, muy fuerte. En el momento en que recibe eso, se va para atrás y gracias a Dios había unas personas que lo detuvieron, pero que fue algo terrible. Y en ese momento él dijo, tengo que encontrar y saber, averiguar por qué Jesús está tan triste. ¿Por qué? Y entonces se puso a averiguar y a hacer estudios en la biblioteca. Y se enteró de que el país a principios de siglo había sido consagrado al Sagrado Corazón. Y un grupito selecto de personas no católicas, más bien enemigas de la fe, se conjuntaron para meter una ley donde se prohibía consagración y además desconsagraron el país al Sagrado Corazón. Por eso Jesús estaba tan triste y por eso quería que él fuera a hablar con el presidente, pero tuvo que mandar llamar a una persona del otro lado del mundo para que viniera a hablar con este presidente. Es que Dios maneja las cosas de una manera muy misteriosa. El punto es que llega a hablar con el presidente Uribe y le dice, señor Miller, ¿qué puedo hacer por usted? Y John, que era de muy pocas palabras, todo un caballero, todo un lord, pero era de muy pocas palabras, le decía, por mí, nada. Por Dios, todo. Le dijo, bueno, dígame qué puedo hacer por Dios. Y le contó lo que había recibido en Monserrate, la investigación que había hecho él, y le dijo, pues sí, efectivamente está usted en lo correcto. Eso ha sucedido. Y le dice, pues Dios quiere que se restaure. Dios quiere que se vuelva a consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, que no lo vuelvan a echar a un lado, que no le vuelvan a dar una patada y decirle adiós, porque Él es el dueño y Señor de Colombia. Entonces le dice, señor Miller, me da muchísima pena, pero como presidente no puedo hacerlo, a menos que se hagan nuevas gestiones, pero esto se va a llevar tiempo. Ahora, como ser humano, como ciudadano, déjeme pensar qué puedo hacer. Si usted puede quedarse un tiempo más en Bogotá, le ruego que me espere, déjeme pensar y yo le mandaré llamar. Y sí, se quedó en Bogotá, le manda a llamar y me contaba, porque esto es increíble, me dice John que llegó al Palacio de Nariño y entró a un salón donde estaba una cantidad de gente que él, para empezar, yo no hablo español, entonces imagínate. Llega con una cantidad de personas, ve al nuncio apostólico, ve al presidente Uribe, ve un altar hermoso con los Sagrados Corazones, con una cruz en medio, 2 reclinatorios, sillas, toda la comitiva del presidente Uribe, personalidades del medio, tanto políticos como religiosos. Y le dice el presidente Uribe, señor Miller, bienvenido al Palacio de Nariño. Vamos a orar usted y yo el rosario en cadena nacional. En ese momento él dijo, hágase tu voluntad. Rezan el rosario y se transmite cadena nacional. Ese fue el primer pasito, digamos. El segundo pasito fue que para esto el presidente Uribe hizo una promesa personal de que todos los miércoles que él estuviera en Bogotá, iba a orar el rosario en cadena nacional. Y según tengo entendido, fue una promesa que él se hizo que cumplió hasta el final de su mandato. Siempre y cuando estuviera en Bogotá, ¿no? O no hubiera una emergencia, obviamente, pero lo hizo. El segundo paso fue que el presidente Uribe se consagró a sí mismo y a su familia a los Sagrados Corazones. Renovó la consagración al Sagrado Corazón y se consagró a los Sagrados Corazones. Pero no lo hizo a nombre del país como jefe de Estado, porque no podía. Pero también lo hizo en cadena nacional, diciéndole al pueblo, como presidente no puedo porque la ley me tiene prohibido, pero como ciudadano por supuesto que puedo y aquí estoy. Y yo soy fiel a Dios y lo hago. Ese fue el segundo paso. A raíz de esto,
esto sí fue una anécdota que a mí me encantó porque fue algo que a mí me tocó muchísimo. Llegó, John Reck estaba hospedado en un hotel, ¿no? Y entonces dice que le tocaron la puerta por ahí de las 11:45 de la noche. Entonces le empezó a dar miedo, porque en esa época pues la guerrilla y las cosas estaban terribles, la droga y todas estas cosas, muy feas. Entonces le tocan la puerta y dice que vio a un hombre alto, con todas las medallas y todas las cosas que te puedas imaginar. Dice, ya me van a llevar al paredón. No, en sus adentros él pensó que le iba a ir pésimo. Y le dice, señor Rick Miller, soy el general fulano de tal. Le dice, quisiera hablar con usted porque he visto cambios en el presidente de la República tan concretos, tan claros, que yo sé que tiene que ver con usted. ¿Podría ser tan gentil de decirme qué es lo que sucede? Y él le dijo, ¿cómo no? Pase. Entra y le cuenta lo mismo que le contó el presidente Uribe, y este general le dijo, muy bien, entonces consagraremos a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los soldados dejaron sus armas, se les entregaron rosarios y todos consagraron a sus personas y sus familias al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Entonces pasa eso y la Policía Nacional hace lo mismo. Pero esto se hizo ya en un evento con el cardenal Rubiano, porque John había ido a ver al cardenal Rubiano, y el cardenal Rubiano le había dicho, ¿está seguro que esto es lo que quiere usted? Y dice, por supuesto, cardenal, pero ¿usted cree que el pueblo colombiano quiere hacer una cosa así? Por supuesto que querrá. Mire, yo lo voy a hacer con todo el gusto, yo lo voy a apoyar, pero no le puedo asegurar que el pueblo colombiano realmente llene la catedral. Si usted está dispuesto a hacerlo, hagámoslo. ¿Qué fecha quiere usted? Y le dice, no, eminencia, usted escoja qué fecha, ¿no? Y él escogió el 12 de octubre del 2008. En esa fecha fue cuando se hizo la consagración a los Sagrados Corazones. Se renovó la consagración al Sagrado Corazón y se hizo la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y también la Policía Nacional se consagró en esa fecha. Ese fue el comienzo de la misión. Entonces él pensó, bueno, Dios ya dijo, ya cumplí con lo que Dios me pidió, a lo mejor ya es todo lo que tengo que hacer. Y me dice, Dios tiene un sentido del humor de lo más bello, ¿no? Llegó un momento en que escuchó en el corazón que le dijo, ahora ve a Venezuela. Y continuó ya en Venezuela, visitó a Venezuela, la situación era muy complicada en Venezuela. Se entrevistó con unos pocos obispos, pero obispos muy efectivos, donde se llevó a cabo algo muy especial que ahora ya lo puedo decir porque ya han pasado muchos años y ya no está el gobernante que estaba. Ahora la cosa está igual de fea, pero hay mucha esperanza. En esa época, John Rick habló con algunos obispos y se hizo una consagración bajo el nombre del Proyecto X. Significó que se hizo una consagración calladita, con varios obispos, consagrando a Venezuela. Ya después se hizo una consagración mucho más grande en Venezuela con todos los obispos y demás en el 2002. Así fue cuando empezó la misión. Él se fue a Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Miami, que ahí fue donde yo lo recibí, donde me tocó la dicha de ser la primera en hospedarle, en tenerle, no sabía yo ni quién era, pero cuando le vi esos ojos y empecé a hablar con él, entendí que era un hombre de Dios y bueno, para mí ha sido uno de los regalos más grandes que he tenido en mi vida. De ahí él decidió irse para México, pero fíjate que curiosamente él todavía no entendía bien qué era lo que Dios quería de él. Entonces él esperaba siempre 3 confirmaciones, una por el Padre,
otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. ¿Qué significaba eso? Que pon tú que alguien le decía, no, ven a mi país. Y él le decía, ¿cuál? Por decirte, México. Muy bien. Entonces decía, ¿cómo te llamas? Fulana de tal. ¿Y tú qué quieres que yo haga en México? Así. Entonces decía, ok, una confirmación por el Padre. Cuando recibió una segunda invitación, una confirmación por el Hijo. A la tercera ya era una confirmación por el Espíritu Santo y entonces él decía, let's go. Y entonces ya visitaba ese país, se presentaba ante las autoridades, siempre se presentaba con las autoridades eclesiásticas, pedía los permisos debidos, entregaba las credenciales debidas, él nunca se presentó en ningún lugar donde no tuviera la puerta abierta por parte de la iglesia. Eso era ley. Él respetaba tremendamente a la iglesia y a las autoridades. Y así fue como fue abriendo los espacios en diferentes países del mundo.